Dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al señor Víctor Bernardo López Carranza, quien es secretario general del Sindicato Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Saludo con mucho respeto a Dora Garrido y a Valquiria Lara, entrañables amigas y a sus órdenes. Muchas gracias. Señor, pues sabemos que recientemente la Cámara de Diputados autorizó un cambio al nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Quisiéramos saber, decían que estaba esto dentro del Plan Nacional de Desarrollo. No sabemos qué tan cierto sea o por qué se dio este cambio de nombre. Bueno, sin duda la administración pública tiene su propia forma de tratar las cosas, una estructura muy bien cimentada en el gobierno, y se cambia, como se ha cambiado el nombre en diferentes etapas de esta secretaría, de ser SOP, Secretaría de Obras Públicas, a ser SAOP, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a ser SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a ser SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta circunstancia obliga a la organización sindical y seguramente a todos los sindicatos que pertenecen a esta dependencia a cambiar sus siglas para actualizarnos respecto a lo que nos dice la propia ley, la Ley Federal del Trabajo, y en los conceptos que tiene ahora que transparentar las organizaciones es primero generalizar que tenemos que hacer una documentación adecuada dirigida al Tribunal Federal, y al Tribunal Federal le tenemos que decir que necesitamos el sindicato cambiar sus siglas en razón de que la Secretaría cambió su denominación jurídica. Y al cambiar la denominación jurídica, la Secretaría tendremos que hacerlo nosotros para permanecer vigentes dentro de la misma. Ahora, el procedimiento al sindicato le lleva, estatutariamente hablando, una reforma estatutaria que tiene como fundamento es primero notificar al Tribunal Federal que tenemos que hacer un cambio derivado de lo que determinó el Congreso de la Unión en la administración pública para la Secretaría de Comunicaciones en particular, al cambiarle el nombre de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Al hacer esto, nosotros tenemos que cambiar el nombre del sindicato, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por ello, nuestra petición al tribunal, que la mandamos con un mes de anticipación para el registro correspondiente al cambio derivado de este mismo fenómeno. Lo mandamos hace un mes y medio aproximadamente para su registro, para que tengan conocimiento que vamos a realizar una convención nacional extraordinaria, y los motivos que en ella se fijan son muy precisos. Cambiar nuestro estatuto y adecuarlo al tiempo, porque nuestro estatuto lo podemos cambiar solamente en una convención nacional extraordinaria o en la ordinaria. Y en esto, o cambia solamente en la extraordinaria, solamente por motivos específicos. Y el motivo específico fue el cambio de nombre por lo que surgió en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Secretaría de Infraestructura. Obliga a nuestro cambio de nombre también y a la adaptación del propio estatuto a las condiciones actuales del país. Entre otras cosas, que todavía nuestro estatuto se registró hace 3 años, en su vigencia, que nos dura hasta 2024, debe decir ya para todos los efectos Ciudad de México, alcaldías en su caso, cosas como estas, las adecuaciones, pero el fondo es el cambio estructural de lo que tiene que hacer un sindicato para mantenerse vigente dentro de la Administración Pública Federal. Fue este el caso. El pasado miércoles tuvimos nuestra convención, nos hizo favor de acompañarnos el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, don Plácido Humberto,
y 4 magistrados más, verificando que nuestras actividades hoy sean legítimas, reales y que sean como nos lo marca nuestra legislación actual en materia laboral. Bien. Señor, si nos puede platicar un poco, es el cambio del nombre de la Secretaría, además de que implica obviamente lo que ya nos dijo del cambio y la reforma estatutaria y el cambio del nombre, ¿les implica a ustedes algún conflicto en particular, lo cual afecte todo el trabajo del sindicato? No necesariamente. Yo creo que nosotros debemos estar permanentemente actualizándonos. Esta es una medida de actualización con la propia dependencia, porque ¿qué pasaría si nosotros giráramos un documento a la Secretaría de Comunicaciones y esta ya no existe? Y entonces el sindicato fue electo por los trabajadores para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cambió la razón social, ya no existe como tal. Entonces debemos adecuarla por ese motivo jurídico. Y para permanecer vigentes, seguramente habrá los tiempos perentorios para que cada una de las organizaciones pueda realizar lo mismo, pero nosotros al querer permanecer, yo creo que al día con nuestra institución, pues primero necesitamos hacer los procedimientos una vez que se avisora que pudiera darse este cambio ya. En él planteábamos que en el momento que cambiara de denominación, de ser necesario, si no eran con los tiempos que se tenían consolidados para hacer la Convención Nacional Extraordinaria, se solamente actualizar ese punto en el Tribunal Federal, pero los mecanismos y los procedimientos jurídicos ya tenerlos realizados. Fue el efecto, nos dan la resolución que toma la decisión el Pleno del Tribunal un día antes, acepta darnos la toma de nota y con ello validar nuestra Convención Nacional Extraordinaria, con la presencia de quien yo comento que estuvo aquí al frente de ella, ¿no? Claro. El líder, con esta modificación, ¿implica que se creen nuevas áreas, nuevas administraciones o no? No. Implica la infraestructura de este país la llevaba normalmente la Secretaría de Comunicaciones. El señor presidente ha definido cómo reestructurar este país a través de otras dependencias del propio gobierno federal. Al parecer, han reconsiderado esa posición de la infraestructura de este país con la Secretaría de Comunicaciones. De esto se platica muy poco con los funcionarios de nuestra dependencia, porque fundamentalmente nosotros estamos enfocados a la defensa de los trabajadores. Claro. Y en concreto es quienes, en caso de, si se crearían plazas de nuevo ingreso para ese tenor, porque están muy disminuidas las áreas de infraestructura en todo el país, derivado de los fenómenos que hemos citado, particularmente en ellos, con los programas de retiro voluntario, las pensiones, las jubilaciones, y lo que nos ha pegado a todos la pandemia. Y entonces se requiere de un mayor número de plazas, si se quiere conservar la infraestructura o la supervisión que debe ejercer la Secretaría a través de las áreas, la Dirección de Servicios Técnicos, la Dirección General de Conservación de Carreteras, la otra que es de Carreteras Alimentadoras, la Dirección General creo que ya cité las 4, Servicios Técnicos, Conservación de Carreteras, Carreteras Alimentadoras, y la Dirección General de Carreteras en conjunto hace que los procedimientos que tiene la Secretaría a través de las licitaciones que convoca esta misma, se tenga la participación de particulares para la generación de nuevas carreteras en este país. Bien. Y añadiendo la pregunta de Dora, señor, ¿implicará nuevas contrataciones también en la dependencia o seguirán trabajando de la misma forma? Debe haber un reciclaje de personal. Hay gente que se está jubilando por edad y tiempo de servicios, otros más que ya culminaron con sus más de 30 años de servicios y que ya han tratado de apegarse al programa de pensión y jubilación. Y entonces sí se requiere renovar plazas. Obviamente hay solicitud
de ellas, del sindicato hacia los funcionarios de la misma, hasta el titular de Administración y Finanzas, don Ramón Montaño. Y bueno, hemos hecho hincapié en que si se aperturan nuevas áreas de oportunidad dentro de la Secretaría, también deberá aperturarse el número de creación de plazas equivalente para el mismo desarrollo de la dependencia y dar un servicio adecuado a la ciudadanía. Claro. Señor, cambiando un poquito de tema, pero bueno, sobre el mismo tenor de los trabajadores. Habíamos escuchado que ya fueron autorizados los vales de fin de año. ¿En qué situación se encuentran ahorita los trabajadores? Y bueno, el aguinaldo también se menciona que ya lo iban a entregar. ¿Cómo están? Bueno, las medidas de fin de año en realidad se tratan con mucha anticipación ante el Congreso de la Unión, porque en muchas de las ocasiones las previsiones económicas que realizan las dependencias del gobierno federal a veces no cuentan con el presupuesto suficiente para el pago de las mismas prestaciones y requieren de ampliaciones de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda. Normalmente se pagan estas prestaciones casi en la segunda quincena del próximo mes, del mes de noviembre. ¿Y por qué normalmente llega el mes de noviembre? Porque antes se pagaban casi a finalizar diciembre. Y lo que ha establecido el gobierno actual es que se paguen con anticipación para que no se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, las medidas de fin de año como los vales de despensa, que ha sido siempre un apoyo inmenso para el final del año hacia los trabajadores y que da esa parte de solvencia que se requiere en esas épocas, pues uno está congratulado con que ya se hayan dado las disposiciones para este efecto y seguramente en las instituciones en las que, tanto aquí como en comunicaciones, como en las que representamos en la federación, estamos al pendiente de que se les otorguen a los trabajadores que así lo disponga la Administración Pública Federal. Y me refiero en las que esté dispuesto el presupuesto como tal, porque hay dependencias en que por la característica de algunas de ellas son permanentemente gente de confianza y esos no alcanzan ese beneficio. Bien. Señor, pero normalmente, bueno, en los últimos años, el gobierno federal adelantaba tanto el aguinaldo, principalmente, por lo del Buen Fin. ¿Esta ocasión no cree que sea así? Normalmente lo han hecho los 2 años anteriores, 3 años anteriores ya lo han hecho, y yo creo que la medida para restablecer un tanto la economía que está tan diezmada por los procesos de pandemia daría un mejor resultado si se ayuda de esta manera. Ahora, las disposiciones económicas que de repente tienen las dependencias, también hay que estar muy al pendiente que todos tengan la solvencia para hacer los pagos correspondientes a los trabajadores sobre ese particular. No hemos tenido problemas en comunicaciones, pero a veces un comentario de un servidor o un comentario de alguien que esté inmerso en la administración pública con el cargo como el que uno tiene, a lo mejor despierta especulación. Y nosotros pretendemos solamente ser objetivos al decir, se ha trabajado bien con la administración que tenemos, han hecho las cosas con anticipación y eso da un mejor resultado hacia quienes representamos. Claro. Líder, la democratización sindical no se ve, digamos, afectada con este cambio de nombre de la Secretaría. ¿Tendrán que volver a hacer elecciones o cómo va a estar este punto? Cada uno tiene un documento básico que se llama estatuto y en el estatuto conceptúan si hay cambios estructurales del gobierno federal. Todos los trabajadores que pertenecen a una dependencia y que hacen un sindicato, dicen sindicato X de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque puede haber muchos sindicatos independientes, muchos sindicatos de unidad, muchos sindicatos revolucionarios, etcétera. Cualquier nombramiento que adquieran, pero ¿de qué dependencia es? Porque a lo mejor ya existen en otras dependencias. Entonces tienen que precisarlo y tienen que adecuarlo con el tiempo, con la circunstancia actual. Porque si no, ¿qué pasaría si jurídicamente pierden vigencia? Porque ya es una entidad que ya no existe. Si ellos quisieran seguir siendo el sindicato democrático de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta ya no existe. Cambió su razón social.
Y al no existir, pues ya no representan a nadie, sino adecuan sus documentos básicos, que es el estatuto. Entonces, todos Señor, tienen que pasar por este proceso. también ya tuvieron la revisión de sus condiciones generales de trabajo, ¿verdad? Así es, Valquiria. Estuvimos trabajando en ella, yo creo que por espacio de 3 o 4 meses. La circunstancia del país no ha permitido mucho el despegue de prestaciones económicas prácticamente a ningún sindicato. ¿Y el por qué lo comento? Porque la circunstancia es crítica, porque no obstante lo valioso que ha sido el apoyo del gobierno para no sancionar en salarios a nadie por pandemia, porque esté un tanto inestable la circunstancia de trabajo para generar la certidumbre en materia de salud de los trabajadores y la certidumbre jurídica de recibir sus salarios completos, ha sido altamente calificado por los trabajadores con agradecimiento al gobierno federal. Es complejo o ha sido complejo que no obstante la circunstancia se ha caído la economía de este país y entonces se necesita revitalizar la economía. Si nosotros tensamos una liga que ya de por sí se considera tensa en materia de prestaciones económicas, solamente estaríamos generando una circunstancia adversa para el país, para el gobierno en turno. Y yo creo que no debe ser la posición de ningún sindicato el tener que tensar la liga en temas que no nos lleven a un lugar de posible enfrentamiento, llamémosle, o molestia inclusive, pues porque hay conciencia de que han estado permanentemente ayudando a las autoridades y han estado también muy, muy al pendiente de que sea en las condiciones de sanidad que requiere este país. Nosotros hemos considerado que si teníamos que mejorar algo en las condiciones de trabajo, sería en materia de prestaciones económicas. Y estas las pudimos llevar. Una de los rubros que nos impacta es una que compactamos de diferentes prestaciones que teníamos en un solo rubro y en esta lo pudimos incrementar el 9%, que es un tanto simbólico, que les debo decir, pero cuando hay crisis, el crecimiento económico de nuestro país se determinó por el Congreso de la Unión en 5.4%, 3.5% a salario, dependiendo dicen ponderado, el incremento, y en promedio 2 puntos porcentuales o 1.9 porcentuales a prestaciones. Cuando le conseguimos que a la prestación que más nos simboliza 9 puntos porcentuales de incremento y a las demás 4% de incremento, solamente es decirle al señor presidente que estamos conscientes de que lo que está pasando es crítico, pero que decíamos a los funcionarios, ¿no? Es muy complejo porque la revisión de condiciones se da cada 3 años. Y obviamente se quedan estáticas las prestaciones en 3 años. Y obvio, a veces las condiciones del país no nos permiten y la circunstancia económica que padece este país es difícil, compleja, y yo creo que debemos contribuir con el mejor de nuestros esfuerzos en esa materia y creemos que consolidamos un buen diálogo con los funcionarios en ese rubro. Y está en ese trámite de que se acepte en la Secretaría de Hacienda la petición que hizo el Sindicato Nacional. Cabe aclarar que en esta dependencia tenemos prácticamente 11 sindicatos alternos y que a veces con el disgusto de segundos o terceros sindicatos, yo les puedo decir que ojalá que entremos en conciencia porque la circunstancia de país no nos permite cosas y menos cuando ha sido nuestro gobierno muy condescendiente en apoyar a todos los trabajadores en todo el caso de pandemia y que eso vaya mi agradecimiento al gobierno federal y al señor presidente. Bien, líder, para finalizar nos gustaría informarle a los trabajadores si están las oficinas del sindicato abiertas al 100%, digamos, porque con este cambio sé que van a surgir dudas y no sé, que puedan acudir a aclarar esas dudas, a asesorarse con ustedes. Fíjese, Dora, que el sindicato no ha cerrado las puertas en toda la pandemia. Hemos estado al pendiente porque también consideramos que ¿cómo sería una dirigencia si no estuviera al pendiente? Claro. ¿Cómo seríamos nosotros
Yo creo que no me imagino al Víctor López estando en casa rascándose el estómago, para que los demás estén padeciendo de que tienen que estar en circunstancias tensas, graves, con la pandemia encima, con los traslados hacia los centros de trabajo, con que las circunstancias sanitarias se encontraran al 100%, con que las cosas funcionen de verdad. Pues solamente estando al pendiente. Cuando nos quedamos durmiendo el sueño de los justos, sin duda lo que nos va a pasar es que fuimos rebasados. Claro. A tal grado hicimos las cosas que el sindicato compró pruebas anti-COVID o pruebas COVID para que en las zonas donde nos surgía alguna persona contaminada, de inmediato se hicieran las pruebas a las que estuvieran circunvecinas a ella para que no se propagara el virus y no estuviéramos con problemas en la institución. Lo hicimos en CENEAM, lo hicimos en Medicina Preventiva en el Transporte, en Autotransporte Federal, en la Dirección General de Recursos Humanos, comprando pruebas COVID. ¿Para qué? Para tratar de eliminar en la mayor condición posible este mal que nos aqueja a todos y estar más al pendiente de quienes representamos. Ahora, las gestiones y toda la logística que ha llevado el sindicato durante todo este tiempo ha sido compleja, porque hay gente que no quiere trabajar por la circunstancia, hay otra más que dice, soy altamente susceptible, tengo este tipo de problemas de salud graves y me están citando a trabajar, y aquí tenemos que intervenir con la conciencia de parte de los funcionarios, por supuesto, y con la documentación en mano que avala lo que está diciendo el trabajador. Sí tiene razón, aquí está su circunstancia, tiene estos problemas, pero no es un problema de un sindicato como el nuestro, es un problema de todos los sindicatos de este país, porque la Administración Pública Federal por mucho tiempo no contrató personal, y entonces el personal que despacha en las dependencias, yo le puedo decir a ustedes que el 70% está rebasando los 25 años de servicios. Y entonces se requiere de gente nueva que vaya haciendo el reciclaje en las dependencias y que vaya aprendiendo de la administración pública, a lo mejor esos pequeños grandes detalles que sirven solamente para atender a la sociedad a la que nos debemos también. Bien. Señor, pues desgraciadamente ya sabe que siempre se nos acaba el tiempo rapidísimo. Agradecemos su presencia en este programa como siempre. Muchas gracias. Les agradezco tanto que les quiero decir que también la negociación de CENEAM se llevó a cabo y estamos en el proceso de consolidar el tema para la Dirección General de CENEAM por lo importante que reviste acerca del aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía. Muy bien. Pues entonces tocaremos este tema. Con mucho gusto cuando me inviten. Muy bien, pues muchas gracias. Queda abierto, muchas gracias. Un abrazo a ambas, gracias. Gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Víctor, muchísimas gracias. Doris. Ay, hasta luego. Un abrazo, gracias. Ay. Hasta luego.